Listo, chicos, me están escuchando y viendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Entonces yo les decía que en sus proyectos, si había algún lugar cercano donde hubieran árboles o algo así, que pues estos árboles o este lugar natural, ¿cierto? Les ayudara a proteger su ecosistema en restauración, ¿sí? Pues para que no les afecte la intemperie su ecosistema, ¿cierto? Que llegó la helada, que me dañó la restauración, una lluvia muy fuerte, que cayó granizo, ¿sí? No sé, muchos vientos muy fuertes. Acá casi que todos los días se está venteando fuertemente, ¿cierto? Entonces yo les decía, ¿tienen alguna zona donde pues puedan implementar su ecosistema de restauración, ¿cierto? Que esté asociado a cierto lugar donde hayan árboles grandes y en la mayoría de proyectos que ustedes me presentaron, sí habían, sí habían estos lugares con gran cantidad de árboles. Y entonces lo que yo les aconsejo es implementen también esta zona de amortiguamiento que les va a ayudar a proteger a su ecosistema en restauración, que seguramente ustedes van a empezar, o mejor dicho, seguramente no, ustedes van a empezar de un suelo prácticamente desértico, ¿sí? Pastizal o desierto, sí, que no tiene casi que ningún tipo de cobertura vegetal, ¿cierto? Entonces, implementelo en un lugar donde puedan implementar una zona de amortiguamientos. Y obviamente, en este caso, como es un proyecto pequeño, esta zona de amortiguamiento, pues seguramente no va a ser tan grande, o si es en una casa, pues la casa les ayudará de amortiguamiento, ¿cierto? A estas condiciones adversas del medio ambiente, ¿sí? O a estas condiciones adversas climáticas. Sí, entonces en ese caso, ellos implementaron una zona de amortiguamiento en la cual crearon parcelas de 5 a 10 hectáreas, ¿sí? Y en esas parcelas de 5 a 10 hectáreas, pues ellos podían trabajar sus granjas camaronícolas, me cuesta esa palabra, ¿sí? Y en ese caso, pues podían trabajar, aprovechar económicamente su lugar y además podían recuperar los servicios ecosistémicos de este lugar, ¿sí? Y pues en estas hectáreas de amortiguamiento lo que ellos hicieron fue plantar también árboles de tipo mangle. Por eso también yo les decía, en ese caso cuando tenían lugares donde estén asociados a algún lugar donde haya arbolitos grandes, les decía yo, si esos arbolitos son nativos de acá de Sibundoy o del Valle de Sibundoy, aprovechen ese banco de semillas que tienen ahí. Seguramente esos árboles habrán botado semillitas, ¿sí? En esos lugares próximos a donde ustedes van a realizar su trabajo, ¿sí? En este caso, ese banco de semillas ustedes lo pueden aprovechar. Pueden aprovechar que esos mismos individuos de esa misma especie crezcan y hasta fomentar que se aumente el mismo ecosistema, que siga funcionando el mismo ecosistema que está adyacente a ese lugar donde ustedes van a trabajar, ¿sí? Y pues por eso me gustó traerles este ejemplo porque involucra mar o cuerpo de agua e involucra ecosistema terrestre. Sí, bueno, que el mangle es un ecosistema de tipo costero, sí, donde pues involucra parte de ecosistema terrestre y parte de ecosistema acuático. ¿Listo? Entonces, ya saben más o Profe, menos. Sí, dime. disculpe, esta zona ¿qué es de amortiguamiento se la puede asociar o es la misma que se utiliza para un cultivo? Por ejemplo, las zonas de esto de barrera, por ejemplo, cuando se siembra, no sé, qué tomate, Ujú. y entonces se utilizan barreras, por ejemplo, de ruda, de albahaca, de borrachero, todo eso, ¿se lo puede Ujú. utilizar como zona de amortiguamiento o es diferente? ¿Qué función cumple la ruda bueno, y todas estas Eh, plantas? eliminar plagas, eliminar plagas, Mm, todo, digamos, todo eso, eso, como esas que las nombré, más que todo se utilizan para eliminar plagas por lo- y posibles enfermedades claro, por lo que por, tiene por, por ciertos, los, sí. ajá, por los, digamos, por las sustancias químicas que brotan, se Mm, puede decir. El fuerte aroma tanto de la ruda como el borrachero espanta mucho a los insectos.
Entonces eso ayuda mucho a otras plantas pequeñas. Vale. ¿Y esto está en todo el ciclo del cultivo o está en un inicio? Pues eh, un ejemplo allá arriba en una zona de donde están cultivando en un Ujú, invernadero tomate, sí. siembran por todo lado, o sea, más que todo, como es una zona de ladera, lo siembran en la parte de arriba, pero no sé, digamos, no sé si esto, digamos, puede funcionar todo alrededor de un cultivo. Pues me imagino que sí, que Pues ya estaría todo para que, digamos, se proteja en sí todo el cultivo. sí, No claro. sé si esté bien. Pues yo la verdad de cultivos no es que sepa mucho, pero teniendo en cuenta eso que ustedes me cuentan, sí puede ser, digamos, puede ser un cultivo de tipo amortiguamiento, pero en este caso la única variable que yo veo que se ve como beneficiada es que no incidan herbívoros en el manejo del cultivo, ¿sí? Es decir, que no se daña este cultivo. No sé si este cultivo de ruda y demás proteja al cultivo de, como yo les digo, de vientos, de fuertes lluvias, de los fuertes vientos, ¿sí? No sé, la verdad no sabría. Si ustedes saben, pues cuéntenme. Pues ahí sería, eh, tienen sembrado en la parte de arriba ya árboles o arbustos grandes y digamos a unos metros ya se sembraría lo que es otras barreras, o sea, ya sería como segunda barrera. O sea, esos árboles ya protegerían del viento. Bueno, pues entonces sí, eso, o sea, pues lo que entiendo yo, implementan cultivo de varias plantas, ¿cierto? En el cual se protege tanto al cultivo de plagas, de herbívoros, ¿cierto? Se protege también de viento y puede ser de lluvia, ¿sí? Los árboles grandes en general lo que hacen es proteger a las plantas más pequeñitas. Entonces sí, digamos, para un sistema agrícola, en ese caso también podría ser una zona de amortiguamiento, ¿sí? En el cual yo supongo que se ponen esas planticas casi que alrededor del cultivo, fomentando así que no lleguen ni herbívoros y poco le afecte el, las diferentes condiciones climáticas al agroecosistema. ¿Sí estoy bien? Sí, pues sí, sí, profe. Bueno, entonces les doy un ejemplo de un agroecosistema que conocí, de pronto les puede resolver la duda. No sé si con ustedes ya lo hablé, en el cual pues este agroecosistema se manejaba tres tipos de plantas. Las plantas maderables, las plantas, se manejaba cultivo de plátano y se manejaba cultivo de cacao, ¿sí? Las plantas maderables, pues lo que hacían era proteger a este cultivo de cacao y plátano, ¿cierto? De las condiciones climáticas y además aseguraba un microclima, ¿sí? En el cual habían ciertas condiciones de humedad y de sombra en donde las planticas podían crecer bien, ¿sí? Además que la implementación de estos tres tipos de plantas favorecía a que los patógenos o los herbívoros, los insecticos que afectaban estas tres plantas, poco llegaran, ¿sí? No sé bien cuál era la relación entre estas plantas, si producen algún químico, alguna sustancia química antiherbívoros, por decirlo así. Y en ese caso, pues se protegían entre las mismas plantas de herbívoros, ¿sí? Y además de que era un sistema totalmente productivo porque se podía vender cacao, se podía vender plátano y se podía vender madera, ¿sí? Entonces, pues puede que sí, esa zona de amortiguamiento para ese agroecosistema, ¿sí? En ese caso eran las plantas maderables. ¿Sí es claro para ti? Sí, profe. Vale, bueno. Ya ahí pues es la cuestión de que ustedes jueguen con todas esas variables, ¿sí? Entonces queremos hacer un sistema productivo, que sea, que tenga un desarrollo sostenible, queremos beneficiar a
a la comunidad, que esto se restaure, que se recuperen servicios ecosistémicos, ¿cierto? En ese caso, pues ustedes deben tener muy en cuenta todos estos factores, ¿sí? Es importante, algo que creo que me olvidé mencionarle a todos o a la mayoría de los grupos, ojalá y tengan en cuenta una valoración social, ¿sí? Todos me mencionaban, no, este sector es de mi papá, este sector es de mi tío, es de un vecino, es de mi familia, ¿sí? Me decían, no, es que mi familia quiere, mi tío, mi primo quiere restaurar este lugar y pues de hecho coincidió con la materia, coincidió con el proceso que nosotros vamos a hacer. Entonces me gustaría ya pues para la segunda parte de la entrega, así que ustedes valoraran o hicieron una valoración de tipo social, si benefició o no benefició a la comunidad de la cual pues se encontraba, era dueño, ¿sí? Este lugar, no sé, que el primo se benefició, que el tío no se benefició. Me gustaría que me dieran ese valor social porque como les digo, un proyecto no solamente tiene que llegar a hacerse, sino que se tiene que hablar con la sociedad si se puede hacer o no se puede hacer, ¿sí? Entonces, para la segunda parte, me gustaría que valoraran si les gustó, si no le gustó a su tío, primo, amigo, el dueño del sector donde vayan a hacer este proceso de restauración. Bueno, continuando, pues, eh, la restauración ecológica en cuerpos acuáticos siempre pues va a comprender varias actividades que pues van a estar en contextos muy diversos, ¿sí? Por eso les decía que ojalá me contaran para la segunda parte cómo les pareció a sus familiares, a sus amigos, ¿no? El proyecto, ¿sí? Si se beneficiaron, si no se beneficiaron, porque cada uno de ustedes tiene un contexto diferente y unas variables diferentes a evaluar, ¿sí? Y en esos casos, pues, entender esos contextos, ¿sí? Les va a ayudar a la recuperación de un ecosistema. Y en este caso, muchas veces esos ecosistemas recuperados pueden ser totalmente indistinguibles al ecosistema natural inicial, ¿cierto? Es decir, se recuperó tan bien este ecosistema que parece que fuera el mismo, ¿sí? El mismo que era antes. O pues puede ocurrir otro caso en el cual pues los ecosistemas se recuperen algunos pocos atributos o algunas funciones de ese ecosistema inicial, ¿sí? Es decir, que el ecosistema estaba tan degradado, tan dañado, ¿sí? Que pudieron recuperar algunas pocas cosas de ese ecosistema, ¿sí? A ustedes les puede suceder las dos cosas. Obviamente, no van a lograr un ecosistema indistinguible por el mismo tiempo del semestre, ¿sí? Entonces solamente van a poder recuperar algunos atributos y funciones, ¿sí? Seguramente ustedes ya en su trabajo final, ya final de semestre, me van a decir, se pudo recuperar ciertos atributos, se pudo recuperar ciertas funciones de ese ecosistema inicial anterior al cual había en el lugar de recuperación, ¿sí? Y pues para eso, las metas que ustedes logren alcanzar van a depender de varios factores, ¿sí? Esos varios factores, pues en general van a ser, o principalmente, va a ser el grado de perturbación, ¿sí? O de disturbio en el cual se va a encontrar ese ecosistema, ¿sí? En general, todos me presentaron un ecosistema, si recuerdan esa gráfica que yo les puse de desertización y de recuperación, ¿sí? En general, todos empiezan de un ecosistema tipo pastizal, ¿sí? O casi que desértico. Y pues en ese caso, deben tener en cuenta ese nivel de perturbación. Como todos van a empezar de un nivel muy, ¿cómo les digo yo? Muy degradado del ecosistema, pues obviamente en 7, 8 semanas van a lograr alcanzar algunas pequeñas cosas de esto, ¿sí? Pero la cosa es que se vea la diferencia entre un factor inicial y un factor final, o un inicio y un fin de este proyecto, ¿sí? También el nivel de perturbación de los alrededores, por eso les hablo de la zona de amortiguamiento, ¿sí? Esos alrededores también, si están degradados o están conservados, les pueden ayudar o les pueden afectar en sus procesos de recuperación de ecosistemas, ¿sí? Y pues también el esfuerzo empleado, es decir, qué tanto ustedes van a hacer por ese ecosistema. Esto pues aplica tanto en ecosistemas acuáticos como terrestres, ¿cierto? ¿Qué tanto esfuerzo van a hacer? ¿Cuántas horas al día, a la semana van a trabajar en este proyecto?
cuánto, no sé, cuánta inversión económica le van a hacer. Ojalá, pues por la misma condición que estamos viviendo hoy en día y del hecho de que ustedes sean estudiantes, pues ojalá no sea mucha la inversión económica, ¿sí? El tiempo dedicado, ¿sí? Como les decía, cuántos días van a emplear para restaurar, cuántos días van a emplear para tomar datos, qué van a hacer para que se pueda, no sé, proteger este ecosistema, ¿sí? Entonces es una relación de que ustedes todo esto lo tengan en cuenta para restaurar tanto ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos, ¿sí? Y pues obviamente para ustedes va a ser muy difícil lograr alcanzar esto, ¿cierto? Porque están empezando de un ecosistema con degradación muy alta, ¿cierto? Y en este caso, como sus ecosistemas son muy cercanos a zonas urbanas, ¿cierto? Algunos lo van a hacer en la casa, en el solar de la casa, otros lo van a hacer, no sé, un poquito lejos del sector urbano de Sibundoy o de Colón, que fue lo que más vi. ¿Sí? Entonces son zonas que están siendo afectadas por todas las actividades urbanas que tenemos, ¿sí? Y en ese caso también las zonas rurales, que el pastoreo, que la vaca, que la siembra de papa, la siembra de granadilla, no sé, ¿sí? Entonces van a verse ustedes afectados por todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero la idea es que ustedes con su información bibliográfica y con la información que yo les estoy dando aquí en clase se vayan ayudando. Por eso les decía yo que ojalá en esta primera entrega me presenten un cronograma, ¿cierto? De qué es lo que van a hacer, cómo van, cuándo van a muestrear, qué días, qué semanas, hasta cuándo, ¿cierto? Me muestren un cronograma en el cual me indiquen qué tiempo le van a dedicar a ese proyecto de restauración, ¿sí? Y pues qué esfuerzo empleado. El esfuerzo empleado básicamente va a ser el método de muestreo que ustedes me van a mostrar, ¿sí? Y pues me van a indicar el grado de perturbación en el cual está el ecosistema y sus alrededores con esa caracterización del sitio de la cual ustedes me hablaron un poquito en esta primera presentación. ¿Listo? Entonces, continuando hablando de la restauración de ecosistemas acuáticos, pues siempre hablando de lagos y lagunas, pues va a ser un poco más complicado la conservación y la restauración de estos lugares, porque son lugares, digámoslo, de tipo crítico, ya que pues toda la contaminación que llega a estos lugares, ya que pues las lagunas y lagos se encuentran en zonas bajas, ¿cierto? Tenemos las montañas y en las zonas más bajas o más llanas de la geografía de ese lugar, pues se van a encontrar las lagunas, es donde van a llegar todos esos contaminantes, todos esos daños ambientales que vienen de todas las poblaciones humanas de esas, que pertenecen a esas montañas, ¿sí? Entonces, en ese caso, las lagunas, los lagos y lagunas y todas estas cuencas hidrográficas, digamos, estáticas, van a recibir todos estos impactos que han sido provocados por la acción del hombre, ¿cierto? Y lo que van a hacer es degradar estos lagos, ¿cierto? Y todos estos cuerpos de agua en general estáticos. ¿Cómo se van a encontrar estos cuerpos estáticos? Se van a encontrar con gran cantidad de sedimentación por todos esos basura, por decirlo así, toda esa gran cantidad de desechos que causamos nosotros. Se va a ver generalmente también alteraciones en el régimen hídrico. Ustedes que vieron hidrología, ¿qué es régimen hídrico? ¿Quién me dice qué es régimen hídrico? Ya que vieron el semestre pasado hidrología. Tal yo les diga acá una mentira y ustedes me coman cuento de qué es régimen hídrico. O así sea, consulten en internet y ayúdenme con qué es régimen hídrico. Eso, así sea, rayen la diapositiva explicándome qué es el régimen hídrico. Bueno, entonces les voy a explicar mi definición de régimen hídrico. El régimen hídrico es básicamente la cantidad, ¿cierto? Y la fuerza con las que se mueven esos cuerpos de agua móviles, esos ríos, básicamente, ¿sí? Ese régimen hídrico pues va a incluir qué tantos litros por hora corren en un río, ¿cierto? Con qué velocidad, ¿cierto? Y con qué
con qué cierta fuerza, digámoslo así, influencian en el cuerpo de agua estático, lago, laguna o influencian en el océano. Me corregirán ustedes que vieron hidrología en qué consiste el régimen hídrico, ¿sí? Entonces, pues estas alteraciones, a ver, por acá ya me escribieron. Hace referencia a la... Brenda, ¿por qué no prendes el micrófono? Dice, hace referencia a la duración de las épocas de inundaciones como resultado de la cantidad de agua que hay en superficie. Agua de superficie, las precipitaciones y el flujo de aguas subterráneas. Explícame eso, Brenda, o que alguien más me explique eso. No, profe, usted dijo que busque en internet y eso apareció. ¿Qué, Buenos días. cómo? ¿Me hablas más duro, por favor? Que eso apareció en internet, profe. Bueno, se hace referencia a la duración de la época de inundaciones y como resultado de la cantidad de agua que hay en la superficie. Bueno, pues entonces una laguna, pues es que no sé, yo tenía entendido eso otro que les expliqué. Pero ¿quién me ayuda a explicar esto? ¿Quién me ayudaría a entender esto? Ustedes que vieron hidrología. ¿Ninguno? Bueno, ya están, los dejé dormir media hora más y hoy están más dormiditos. Bueno, dime Ricardo, que por ahí vi que activaste el micrófono. ¿No? ¿Se arrepintió? Bueno. Entonces, bueno, pues yo podría entender que la duración de las épocas de inundaciones entonces sería pues un lago que tanto crece en un tiempo cuando, o que tanto crece o que tanto aumenta, ¿cierto? Cuando hay gran cantidad de lluvia, ¿cierto? Y pues la misma influencia de los ríos, cómo lo van a ayudar a incrementar o a disminuir su tamaño, ¿cierto? Agua que hay en la superficie, las precipitaciones, pues sí, la cantidad de precipitaciones va a influir en la cantidad de agua que llegue a ese lago, ¿cierto? Y el flujo de aguas subterráneas. Ese lago, obviamente, por el mismo proceso de infiltración del suelo, pues va a ocasionar que se formen ciertos cuerpos de agua subterráneos, ¿cierto? ¿Quién de los que vieron climatología conmigo me acuerda así que es un cuerpo de agua subterráneo? ¿Y cómo se forma? ¿Ninguno? Los cuerpos de agua subterráneos no se forman a través de la infiltración. ¿Me puedes hablar un poquito más duro, porfa? No soy yo este micrófono que es malo. Que si los cuerpos subterráneos de agua no se forman a través de la infiltración del suelo. No te, solo te entendí infiltración del suelo. ¿Soy yo o se te escucha muy pasito? Fernando, estás lejos del micrófono, se escucha. Es mi micrófono el que está fallando. Vale, ¿y no tienes audífonos con micrófono? No. Bueno. Bueno, pero bueno, ustedes háganse más o menos de lo que le alcanzaron a escuchar a Fernando, pues yo por ahí algo le entendí. No sé si era pregunta o si era afirmación, pero pues sí, los cuerpos de agua subterráneos son los que se forman a partir del proceso de infiltración del agua a grandes profundidades pues, o a altas profundidades debajo de la línea cero de la Tierra, ¿sí? Bueno, y pues también continuando con el proceso de contaminación a lagos y lagunas, pues se va a hablar el aporte de nutrientes, ¿cierto? Yo les hablé del proceso de eutrofización. ¿Quién me acuerda qué es el proceso de eutrofización? Es donde hay un exceso de nitrógeno y fósforo. Ujú. ¿Qué sucede con ese cuerpo de agua? ¿Alguien que no sea Jessica? Que hay muchas algas y no permite los procesos de, pues que no permiten eso de la luz, ¿no? Porque tapan y todo. Y se Ujú. vuelve como que estancado y todo allí. Exactamente, sí. El exceso de nutrientes que vienen seguramente de todas estas aguas negras, seguramente, porque todos nosotros, todas las poblaciones humanas, generamos aguas negras y esas aguas negras básicamente es que tienen exceso de nutrientes a partir de nuestras heces fecales y exceso de bacterias, ¿sí?
En ese caso, pues van a llegar gran cantidad de aporte de nutrientes de todos estos, de estos ríos y movimiento de agua, por decirlo así. Y pues estos lagos se van a llenar de gran cantidad de nutrientes, como lo dijo Jessica, gran cantidad de fósforo y potasio. El fósforo y fósforo y nitrógeno. En este caso, pues estos nutrientes son contaminantes que se encuentran en su mayoría en los jabones, ¿sí? Entonces, pues ese exceso de nutrientes va a ser aprovechado por las algas, como lo dijo Brenda, ¿sí? Y pues va a generar que ese cuerpo de agua, ese lago, se llene de gran cantidad de algas, se llene de gran cantidad de materia orgánica en descomposición, se contamine, se vuelva sucio, huela feo, ¿cierto? Y por lo tanto no llegue la incidencia de rayos solares. Los organismos que necesitan del sol pues no van a poder sobrevivir, ¿cierto? Se va a aumentar la temperatura en el cuerpo de agua por el mismo proceso de descomposición orgánica. Ustedes cuando van a botar algo a su basura de tipo orgánico sienten que esa basura está caliente, ¿cierto? Cuando sacan la bolsa sienten que esa basura está caliente. Por el mismo proceso de descomposición, eso se calienta. ¿Sí? Entonces al calentarse el cuerpo de agua, pues se va a ver afectado, ¿cierto? Por únicamente el exceso de nutrientes. ¿Sí? Entonces, todos estos procesos van a hacer que se afecte la misma estructura, la misma condición del ecosistema tipo lago o laguna. ¿Sí? Ustedes, no sé si me puedan decir, yo la verdad no tengo bien entendido cuál es la diferencia entre el lago y la laguna. ¿Quién me dice? Que en uno sí se puede salir el agua y el otro no. ¿Y cuáles se sale el agua y en cuáles no sale el agua? El lago es donde está totalmente estancada y no, ¿cómo que es? Sí. No, la laguna es donde está totalmente estancada y el lago es donde tiene, como dice Brenda, salida. El lago sí tiene salida y la laguna pues ya tiene que hacer el proceso de evaporación para que se salga el agua. Vale. Muchas gracias, muy amables ustedes. Que ya me corrigieron esa dudilla que yo tenía. Bueno. Y también, pues, no solamente existen ríos, lagunas, mares y océanos, sino que también existen los humedales, como pues ya les había dicho. Acá, Valle de Sibundoy es un lugar de gran cantidad de humedales o de poca cantidad de humedales. ¿Y por qué? ¿Nadie no conoce en su Yo territorio? creo que se puede hacer media porque en épocas de verano, en la parte baja, pues no hay ningún cuerpo de agua estancado, pero en época de invierno, obviamente, ahí se inunda y pues causan, digamos, estancamiento por Ujú. un determinado tiempo. ¿Sí conocen lo que es un ecosistema de tipo humedal o tienen dudas con eso? Profe, ¿lo podría como explicar un poquito? Porque pues, yo sí tengo dudas en ese sentido. Bueno. Un humedal, porque por lo que me dijo José, sí pienso que de pronto confunden qué es un humedal. Un humedal es un cuerpo de agua de baja profundidad. Llega a ser entre unos 10 centímetros hasta 1 metro, por mucho 1,5 metros de profundidad. Son cuerpos de agua de muy bajita profundidad, ¿sí? Donde estos ecosistemas son formados por la acumulación de agua, ya sea por lluvias o por ríos que pasan por ahí o por algún lago, laguna aledaña, ¿sí? Hay varios tipos de humedales que pueden ser humedales de tipo, digámoslo así, constante, que son lugares como chuquios de agua, por decirlo así, que permanecen a lo largo del tiempo, que uno los ve, ay, ve ese humedal todos los días ahí, ¿sí? Hay humedales, otros humedales que se forman, ¿cierto? Que como que por el mismo régimen de lluvias, ¿sí? Se van formando y van desapareciendo, como lo dice José, en el mismo proceso de lluvias y de sequías, ¿sí? Pues los va haciendo aparecer y desaparecer, ¿sí? No quiere decir que el ecosistema se forme y desaparezca, no. El lugar es un humedal porque seguramente por debajo de ese suelo hay, hay agua, sino que uno no la ve,
¿sí? Entonces, muy característico de esos humedales son lugares de acumulación de agua donde llegan estos paticos, estas avecitas todas bonitas como características y tiene gran cantidad de plantas como por ahí encimita, ¿sí? Son cuerpos de agua que se forman en lugares llanos. ¿Sí es claro? Profe, disculpe. Ujú, sí, dime. Profe, disculpe. Porque a veces cuando usted habla se le escucha súper rapidísimo, no sé, parece Rayo McQueen. No que pues no, a veces no se entiende bien, no, habla muy rápido. Bueno, chicos, ya saben la calidad de internet de cada uno de nosotros, ya saben la calidad de acá del mismo Valle de Sibundoy, pero vuelvo y repito. Un humedal es un ecosistema de tipo acuático, como ya saben, de poca profundidad. Esta profundidad llega a ser de entre unos 10 centímetros de profundidad hasta 1 metro, metro y medio de profundidad, ¿sí? Estos lugares son formados por la misma geografía del suelo, ¿sí? Que es un lugar donde pues no, seguramente poca agua se infiltra, o no se infiltra ninguna cantidad de agua, ¿sí? Y pues son como lugares de acumulación de agua. Estos ecosistemas pueden como, sí, como aparecer y desaparecer, pero lo que sucede es el mismo régimen de lluvias, ¿sí? Lo que hace que aparezca y desaparezcan estos ecosistemas. No es decir que el ecosistema exista y deje de existir, el ecosistema está ahí, sino que el régimen de lluvias lo mantiene como modificando su estructura, ¿sí? En ese caso, cuando hay gran cantidad de lluvias, como que uno dice, uy, aparece un humedal aquí. Cuando no hay lluvias, pues el humedal como que desaparece, ¿sí? Pero lo que les decía es que el humedal continúa ahí. Seguramente hay agua por debajo de ese suelo que seguramente ayudará a que se vuelva a formar este humedal cuando vuelva la época de lluvias, ¿sí? En ese caso, por eso les decía que si tenían claro que era un humedal. Esos humedales son muy característicos acá, básicamente cuando uno va acá a las veredas de acá de la parte llana, digámoslo así, del Valle de Sibundoy, ¿sí? En las cuales pues ustedes van caminando que, ay, y llueve mucho y como que se inunda, dice la gente, es que se vuelve a aparecer el humedal, ¿sí? Y como me dijo, creo que ¿quién fue el que me contestó? Fernando, sí hay gran cantidad de humedales, ¿sí? Y él me dice acá que el sistema de drenaje los ha ido disminuyendo. Entonces vean que el régimen de lluvias controla la formación de estos humedales y además de que el sistema de drenaje los ha ido desapareciendo por el mismo uso de la tierra, ¿cierto? Los indígenas, los campesinos seguramente tendrán sus cultivos que cuando pues se forman estos humedales o se vuelve a inundar el sector, les afectará, ¿cierto? Y por lo tanto el sistema de drenaje fue construido, realizado, pues para que no suceda esto, ¿sí? Entonces, básicamente, o ya podemos decir que Sibundoy, por la misma estructura geográfica, por la gran cantidad de cuerpos de agua móviles, ríos, por decirlo así, que hay acá en el lugar, es un lugar de gran cantidad de formación de humedales, ¿sí? Y pues acá lo importante que les quiero decir es que también los humedales se ven afectados por este mismo proceso que sufren las lagunas, porque pues a ellos también, también están seguramente influenciados por el movimiento de ríos, ¿cierto? Y pues estos ríos traerán gran cantidad de contaminantes, ¿sí? Los ríos pues contaminados. Y pues en este caso, se ven afectados los servicios ecosistémicos. Lo que hace un humedal básicamente es recolectar, acumular cierta cantidad de agua, ¿cierto? Y en esa cantidad de agua recolectar como esos excesos de nutrientes que hay en los cuerpos de agua, en los ríos o en las lagunas, y esos excesos de nutrientes como que se quedan ahí estancados y hay un ciclaje la misma baja profundidad del ecosistema, puede haber un ciclaje más rápido, ¿sí? Para estos nutrientes de tipo gaseoso, de tipo atmosférico, hay un ciclaje más rápido y pueden retornar de nuevo a la atmósfera más rápidamente, ¿sí? Y pues la importancia de los ecosistemas es que son un lugar donde se fomenta pues la generación o la implementación de gran cantidad de biodiversidad, ¿sí?
Y en estos lugares, estos lugares, pues por ser como tan poco característicos, y como que la gente ve un humedal como un chuquio, como que huele feo, eso con plantas todas feas y esos animalitos todos cochinos que viven ahí, no quiere decir que sea un ecosistema malo, sino que es un ecosistema de recolección de tipo, ¿cómo les digo yo? De tipo cañería, por decirlo así, donde llega todo lo sucio, ¿sí? Este ecosistema lo que se encarga es de como ciclar toda esta gran cantidad de nutrientes. No me acuerdo el nombre, si alguien me quiere ayudar, no me acuerdo cómo es este proceso de sifón, creo que se llama, les debo el dato, pero bueno. En este caso, se pueden generar, bueno, fomentan la gran cantidad de presencia de biodiversidad, ¿cierto? Y en este caso, como son ecosistemas tan poco llamativos a la vista del ser humano, ¿cierto? Se pueden ver beneficiados estos ecosistemas a partir de proyectos de restauración que se encuentren cerca de hábitats remanentes. ¿A ustedes qué les dice la palabra remanente? ¿Qué les indica la palabra remanente? Creo que esto no tendría que ver con lo que es aguas estancadas. No, no, aguas estancadas no. Piénselo tanto terrestre como acuático, que les indica la palabra remanente. ¿Una reserva, profe? Sí, como una reserva. ¿Quién más? Algo que podría permanecer, pues, como redundantemente, siempre ahí permanente, como en ese sentido. Bueno, no permanente. No se me confundan de pronto remanente con permanente. El remanente lo que quiere decir es como lo último que queda de algo, ¿cierto? Como el último Lo que pedacito. sobra. Lo que sobra, exactamente, ¿sí? Entonces, lo que sucede en ecosistemas degradados es que pues hay ciertos parchecitos, no sé si ustedes han visto teoría, la van a ver conmigo cuando veamos ecosistemas terrestres, teoría de parches y corredores, parches y corredores y matriz ecosistémica, pero en este caso, como el último pedacito, como lo que sobra de ese ecosistema, como me gustó ese término que me dijo Sebastián, ¿sí? Entonces, en la restauración de ecosistemas de tipo remanente, ¿sí? Se pueden ver beneficiados estos ecosistemas, porque cuando, cuando en general hay ecosistemas remanentes, lo que hay es que seguramente asociados a estos ecosistemas no se han degradado estos ecosistemas porque están estos cuerpos de agua que muchas veces son difíciles de acceder, ¿sí? Entonces, muchas veces estos ecosistemas de humedales lo que hacen es proteger esos ecosistemas que quedan, ¿sí? Yo no sé si ustedes de pronto han visto por acá, yo no he visto el ejemplo. ¿Sí me están escuchando bien? Profe, ¿qué Sí. diferencia habría entre Repetir de nuevo. ¿Cómo? Brenda y Jessica. Primero Brenda, luego Jessica. Que era que si podía repetir de nuevo porque no, o sea, no sé si es mi internet, pero no se le escuchó nada. Ah, bueno, ¿y Jessica? qué diferencia hay entre un parche de un ecosistema y un rolicito? Con referencia a lo que dijo usted, remanente. Remanente. Ese remanente. Tú me preguntas entre un parche y un relicto. No, un rolicito. Es que en el artículo que usted nos mandó nombra varias cosas sobre así rolicito, entonces Vale. quisiera saber la diferencia. Vale, ok. El parche es, a ver, les busco una imagen aquí en Google. Ay, permítanme un momento que ahora se me trabó esto.